El lobo vuelve a cazarse en España. Tras su salida del Lespre, el catálogo de especies que requieren de una protección especial, al menos dos comunidades autónomas, el Principado y Cantabria, han vuelto a extraer ejemplares en las zonas en las que se registran más ataques al ganado. La decisión política de rebajar su protección tiene el rechazo de los grupos conservacionistas, pero se queda corta a juicio de los ganaderos. Esta noche, en la otra arista, el lobo en España, entre la protección y el control. A diferencia de otras comunidades autónomas donde el lobo puede ser especie cinegética, objeto de caza, nosotros queremos la coexistencia de las dos especies. Vamos a empezar a realizar controles amparándonos en aquellas zonas donde hay daños reiterados en el corto plazo. Es muy difícil saber qué están diciendo, números, etcétera, que no nos dan la injustificable tardanza en comenzar. Desde que salió del Lespre... Pues probablemente pienso que deberían de ser mayor el número de extracciones. Llega el guarda de turno y dependiendo del humor del que esté, pues es el que tiene la potestad de decir si fue lobo o no fue. Nosotros queremos que siga habiendo lobo, pero que cause los daños menos posibles. Creo que hacemos lo coherente y lo correcto y por otro lado lo que está avalado científicamente. Matar lobos no es nunca la solución al problema de los daños. El lobo, de eso hablamos esta noche y para hablar de ello tenemos sentados a nuestra mesa a representantes de la Administración del Principado, de grupos a favor y en contra de la caza de lobos y a la autora de una investigación en la Universidad de Oviedo, una reciente tesis doctoral que muestra de alguna manera la complejidad de este asunto que hoy nos atañe. Un asunto que por otra parte, si hablamos hoy de él es porque, por una parte, ha salido el lobo del Lespre hace escasas semanas, hace pocas semanas, pero además también el Principado ha aprobado un plan de gestión para controlar a la población de lobo. Así que hoy voy a empezar con uno de nuestros invitados, con Marcos Darrocha, que es el director general de Política Agraria del Principado, que es un plan de gestión en este caso del lobo. Hola, buenas noches. Pues el plan de gestión del lobo aquí en el Principado de Asturias es el marco normativo a través del cual podemos realizar el programa de actuaciones de control en el Principado de Asturias en nuestra región. Es un documento que ya es el segundo plan aprobado y vigente hoy en día en 2015. El anterior era aprobado, había sido aprobado en el 2022, pero con la entrada del lobo en el Lespre pues no se podía desarrollar en su totalidad. Es cierto que el plan contempla diferentes medidas para poder pues tener un conocimiento más de la especie, haciendo seguimiento a través de diferentes programas de marcaje, estableciendo también pues un baremo razonable para, no solamente para el lobo en este caso, sino también para todos los daños que causa tanto a los cultivos como a la cabaña ganadera, la fauna salvaje en general, y también estableciendo diferentes medidas preventivas para impedir que se produzcan esos daños. Con la entrada del lobo en el Lespre, como decía, pues teníamos la imposibilidad de poder aplicar ese plan de gestión del lobo en su totalidad. No podíamos hacer la pata que nos faltaba de esos controles y pues con la reciente salida del lobo en el Lespre pues hemos aprobado ese programa anual de actuaciones de control, como se venía haciendo anteriormente, para poder hacer esos controles que se establecen en ese programa en base a lo que estrictamente marca el plan de gestión vigente y que pues en cierta manera es el que tenemos que dar cumplimiento al mismo. ¿Y en qué se diferencia la situación en Asturias administrativa de la que se da, por ejemplo, en Castilla y León o en Galicia? En Asturias el lobo nunca fue especie cinegética, es una especie sujeta a gestión con los diferentes planes de gestión que estaba comentando, y en otras comunidades sí está catalogado o estaba catalogado como especie cinegética y pues estaba permitida su caza. Aquí nunca estuvo catalogado como especie cinegética y todas las actuaciones que se hicieron
contra el lobo, pues bueno, fueron siempre actuaciones de controles selectivos en determinadas zonas en donde estaban causando daños y que de alguna manera bueno, pues no es habitual la presencia de lobos en esas zonas. El plan de control, el plan de gestión, perdón, establece diferentes zonas de gestión en nuestra región, son 7 en concreto, sí, y después una zona específica sin gestión, donde la presencia del lobo puede ser esporádica, pero que bueno, a priori pues, no debe haber esa presencia, y es donde se están bueno, donde se vienen aplicando esos controles antiguamente, y donde bueno, se da cumplimiento al plan. Bueno, pues este es el marco administrativo que rige actualmente en Asturias. Vamos ya con algunas opiniones. ¿Por qué intuyo, Javier Naves, que cree que no hay que cazar lobos? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación a estar aquí y enhorabuena por la iniciativa. Yo creo que el diálogo en torno al problema que plantea la conservación de la especie y su conflicto con intereses ganaderos, ¿no?, con los problemas que ocasionan los daños, estas encuentros para dialogar me parece que son iniciativas a alabar, ¿no? El problema no es el control de los lobos, el problema es el control de los daños. O sea, ¿por qué llamamos a una resolución control de la población de lobos? Lo que estamos hablando es de un problema a la ganadería. Vamos, lo primero que deberíamos hacer es hacer la buena pregunta, por decirlo así, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos daños al ganado, daños a unos intereses legítimos de una actividad económica que se desarrolla en el territorio asturiano, en este caso, ¿no? Entonces, ¿Controlar lobos no puede ayudar a controlar daños? No especialmente. Esa es una cosa que hemos visto. Más lobos ocasionan más daños. Pero una cosa que estudiamos ya hace algunos años, además es un trabajo que se hizo aquí en Asturias, es que cuando se mataban lobos, se incrementaba el número de daños. No solamente no bajaban los daños, sino que se incrementaban los daños. Entonces, el matar lobos, tal como se ha estado haciendo, no reduce los daños, a no ser que acabemos con todos los lobos o acabemos con los lobos, ¿no? Esa es la cuestión. Mira, yo traía esta tarde, hice este gráfico con los datos del plan. La pantalla no se puede ver muy bien, así que si nos explica, Javier, sí, ¿qué quiere decir? Mira, el propio plan de gestión, de control del lobo, da unas estadísticas de daños entre el 2003 y el 2024 que tiene un máximo en torno al año 2013-2014. Luego se han ido reduciendo los daños desde ese punto. Esa evolución corre paralela a los lobos que se han matado. Corre paralela cuando se iban matando más lobos, y estos son datos del propio Principado en ese plan. Esto lo he hecho esta tarde con esos mismos datos. Se iban incrementando los daños. Desde el año 2013-14, que se redujeron las muertes de lobos, fueron disminuyendo los daños. Estos son datos del propio Principado. Esto ya lo habíamos visto en trabajos que habíamos desarrollado en los años 2000 aquí en el Principado y que, por cierto, propusimos a la Administración continuar. Matar lobos no reduce el problema de los daños. Clara, bueno, intuyo con una opinión diferente. Sí, bueno, también muchas gracias por invitarnos a participar en este debate. Y sí, la opinión del colectivo que represento, que son los ganaderos, lo primero, entendemos que es necesario hacer control poblacional del lobo, porque es lo primordial, el control poblacional. En caso de que no haya control poblacional, pues las medidas preventivas también deben implementarse para evitar el ataque. Pero sobre todo lo que el colectivo ganadero demanda es el control de la población. Llevamos desde el año 2021 con la orden Lespre, con ataques continuados al ganado y evidentemente cada vez habrá más ataques
cada vez habrá menos ganado porque la ganadería es una práctica ancestral en Asturias y es evidente que está en peligro de extinción, más que el lobo, bajo mi punto de vista. Vanessa, ¿quieres hacer una primera intervención sobre este asunto? Sí, me gustaría, bueno, primero de todo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí que me gustaría aportar, como te comentaba antes, yo no voy a dar mi opinión, voy a aportar meramente datos y hechos científicos, entonces sí que me gustaría un poco explicar sobre todo cómo se estructuran las manadas o grupos familiares de lobos y cómo puede repercutir ese control letal del que estamos hablando, pero bueno, que podríamos estar hablando también de caza, bien legal o ilegal, cómo repercute ese control de la población en los grupos familiares. Entonces, lo primero que me gustaría comentar es que los grupos familiares de lobos, o manadas, que es lo que normalmente conocemos como manadas... Luego repasaremos en un gráfico cuántas manadas se cree que hay en Asturias, pero está bien especificar qué es una manada. Sí, a mí me gusta más, o bueno, a los científicos nos gusta más hablar de grupos familiares porque al final es un número de lobos que convive juntos en un mismo territorio que tiene una relación genética, es decir, normalmente un grupo familiar está compuesto por un macho y una hembra que son reproductores, son los únicos dentro de ese grupo familiar que se van a reproducir y luego una serie de hijos de ese mismo año o de años anteriores, con lo cual tienen esa relación genética. Lo que comentábamos antes del control letal, a nivel de grupos familiares y a nivel de población de lobo, sí que es verdad que lo que genera es que retiremos o extraigamos del medio uno de esos individuos y eso tiene repercusiones muy importantes en el grupo familiar. Por traer un ejemplo sencillo, si nosotros realizamos ahora extracciones o cerca del verano, que es donde están criando y donde tienen los cachorros pequeños, seguramente la extracción que hagamos sea de uno de los padres o de algún otro individuo del lobo que esté ayudando a la crianza de esos cachorros. Con lo cual vamos a convertir un grupo que a priori era estable o digamos funcional, lo vamos a convertir en un grupo que le falta uno de esos progenitores y que por tanto no va a poder cuidar a sus cachorros y esto va a tener implicaciones muy fuertes tanto en la supervivencia de los cachorros como también en el propio funcionamiento del grupo. Entonces, desde el punto de vista científico, ese control letal del lobo que se está realizando en Asturias o la caza del lobo en otras zonas, sí que es cierto que lo que conlleva es una desestructuración de los grupos. De hecho, se ha visto en ciertas zonas que cazarlos, al final lo que hace es que ese grupo familiar que teníamos, que podía ser... Se dispersa. Exacto. Podía ser de 4 o 5 individuos, se dispersa, se separa, porque al final no tienen esa figura, digamos, que mandaba, por decirlo de alguna manera sencilla, ¿no? Se dispersa, puede crear nuevos grupos y eso, a la larga, lo que nos genera, y se ve en diferentes zonas, y es lo que comentaba Javier en uno de esos estudios a nivel de Asturias, lo que se ve es que aumenta esos daños al ganado. Con lo cual, desde el punto de vista científico, no es recomendable para nada gestionar al carnívoro, porque de hecho el propio carnívoro tiene mecanismos internos que lo gestionan. Como te comentaba, ese hecho de que nada más se reproduzca un macho y una hembra dentro del grupo, al final te pone el primer punto de control y lo que estás viendo es que no todos los machos ni todas las hembras se van a reproducir. Además es un carnívoro que es social y es territorial, con lo cual va a tener su propio territorio. ¿Qué sucede? Cuando otro grupo familiar entra en ese territorio, lo normal es que haya un ataque e incluso pueden morir ejemplares. Con lo cual vemos que los grandes carnívoros al final tienen unos mecanismos de gestión interna que hacen que ecológicamente no pueda haber una superpoblación o un aumento exagerado del animal y que desaconsejan por todos los medios, ya no por el propio interés del animal, sino también de los ganaderos, desaconsejan ese control letal. Bueno, habéis hecho una primera intervención cada uno. Luego, Marcos, te preguntaré cómo en el plan de control cómo se decide, dónde se actúa y qué lobos se extraen. Pero antes vamos a dar algunos datos, algunas cifras para contarles cómo en los últimos años ha aumentado la presencia de lobos en Asturias, en España y también en otros países europeos. Yolanda nos lo cuenta. Yolanda, buenas noches. Buenas noches. Según datos de la Unión Europea, en el conjunto del continente, sin contar Rusia, se calcula que hay 23.000 ejemplares. Desde 2016 ha aumentado un 35%. Está presente en 34 países. Las poblaciones más abundantes, lo vemos aquí en este mapa, son en las zonas del este, Polonia y Rumanía, pero también ha vuelto a países como Bélgica y Luxemburgo. Los niveles de protección varían entre los países europeos. Recordamos que en marzo entró en vigor la modificación europea de su nivel de protección, que ha pasado de especie estrictamente protegida a especie protegida.
Vamos a ver ahora la situación de la especie en España. Lo vemos en este mapa. La población del lobo ibérico, según algunos estudios, ha experimentado un crecimiento del 26% en los últimos 10-12 años. La mayor parte se concentra en Castilla y León, Galicia y Asturias, también en Cantabria, pero está consolidando su presencia en territorios como Madrid, La Rioja y Castilla-La Mancha. Y también se está detectando con frecuencia en Aragón, Extremadura y Cataluña, aunque no se han confirmado grupos reproductores. Según un informe provisional del Ministerio para la Transición Ecológica del año 2021, se habla de una cifra que supera las 350 manadas. Según la comunidad científica, en un grupo la media es de entre 7 y 8 individuos, pero puede llegar a 10 o más, de modo que actualmente en España se calcula que hay entre los 2.500 y 3.000 lobos. Y en el caso de Asturias, la Consejería de Medio Rural, también lo vemos en el mapa, señala que hay 45 manadas que suman entre 360 y 405 lobos distribuidos por el 83% del territorio asturiano. En el año 2001, por tener una perspectiva desde el comienzo de siglo, había 22 manadas. En el mapa vemos las zonas y su distribución. En el suroccidente, como vemos, se da el mayor número de grupos, y también en la zona centrooriental. El área de color blanco es la zona que no está incluida en el plan de gestión, pero donde también se han ido registrando presencia de manadas y ataques al ganado. Vamos a hablar ahora con un experto de fama internacional en la gestión del lobo ibérico, el profesor de la Facultad de Veterinaria de León y miembro de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, el profesor Vicente González Eguren. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Yolanda. Bueno, para empezar, ¿está el lobo en peligro como especie? Y si es así, ¿se puede comparar al lobo con otras especies en peligro? No, yo creo que el lobo no está en peligro en ese sentido. En los datos que vamos disponiendo, en los censos que se realizan cada 10 años, pues se observa un claro incremento de la población. Y luego el lobo no es comparable con otras especies. Si, por ejemplo, lo comparamos con los grandes predadores, con el oso y con el lince, pues las estrategias son absolutamente diferentes. En el caso de la mayoría de las especies protegidas, o bien la capacidad reproductiva es muy inferior, o bien necesitan unas condiciones de hábitat o de presa muy específicas, el caso del lince y en la reproducción el caso del oso, y en el caso del lobo es justo lo contrario, tiene un elevado potencial reproductivo, muy superior a las anteriores, y luego una estructura flexible, y además pues se adapta a todo tipo de hábitat. Aquí en Castilla y León llegó a haber una importante población en tierra de campos cuyo alimento básico podían ser los topillos y algún conejo. Usted es de los que sostiene que la mejor forma de conservar el lobo es gestionar sus poblaciones. Explíquenos de manera breve por qué y cómo debe ser esa gestión. No sé si es partidario solo de extracciones puntuales o que se incluya como especie cinegética, contemplar también esa posibilidad. Bueno, yo creo que ya he escuchado algo. Hay tres tipos de medidas. Las medidas preventivas, que serían los pastores, la reclusión del ganado, sería lo ideal. Luego también están los vallados, en el caso de que no pueda haber una reclusión total, y el uso de perros de guarda. Fundamentalmente, cuando hablamos de perros de guarda, hablamos de mastines. Esas serían las medidas preventivas. Luego están las medidas compensatorias o indemnizatorias, que incluyen los sistemas de seguros, y actualmente la mayoría de las comunidades han optado por unos pagos compensatorios que se han generalizado con la inclusión en el 2021 del lobo en el DESPE. Y por último está la gestión poblacional. Y ahí, cuando se habla de gestión poblacional, casi todo el mundo piensa en la caza, aunque ya se ha dicho que también puede haber una gestión selectiva de ejemplares conflictivos. Digo de ejemplares porque en ocasiones se habla de grupos o manadas, y aquí, al menos en Castilla y León, en las zonas de expansión, casi siempre se trata de individuos solitarios que predan continuamente del ganado. Yo he tenido la oportunidad de actuar como perito de la administración frente a la solicitud de pagos compensatorios
adicionales, pagos por daños patrimoniales es el nombre técnico, en el cual existen ganaderías que a lo largo de 10 años pues, reciben entre 30 y 40 ataques anuales. Claro, eso es bastante duro, pero yo siempre digo que depende la especie y depende el tipo de producción. Por ejemplo, en ganado vacuno, la producción de carne es fácilmente sustituible. El problema lo tenemos, como ocurría en Asturias, en Picos de Europa, ocurre en el País Vasco, cuando preda sobre un rebaño, por ejemplo, de leche. Yo hace ya muchos años tuve la oportunidad, como perito de agroseguro, de actuar en un ataque de un lobo a una ganadería de ovino de leche en la montaña, y en una sola tarde aquella ganadería pues quedó destrozada. A pesar de que el seguro se hacía cargo de los daños, el ganadero me decía que él con su edad ya se veía incapaz de volver a retomar la producción que realizaba de queso de calidad. Bueno, para concluir, profesor, quería hacerle una última pregunta. El debate sobre los ataques y los controles hace perder de vista a veces otro aspecto, que es su papel como agente sanitario, entre comillas. El lobo actúa como depredador de animales que transmiten enfermedades como la tuberculosis bovina, por ejemplo, que aquí en Asturias sabemos bastante de esto. ¿En qué medida los controles pueden repercutir en el incremento de esas enfermedades? Le pido concisión. Claro, a ver, el lobo, sí, siempre se habla que es un predador apical, pero no podemos olvidarnos que también es reservorio y dispersor de enfermedades. Entonces, hay que actuar con precaución, porque efectivamente el lobo, al predar sobre animales enfermos, debilitados o muy viejos, pues puede realizar un cierto control de las enfermedades, pero también es cierto que el aumento de las poblaciones y el hecho de que haya individuos que están en zonas con baja calidad ha hecho que se observen, por ejemplo, en Zamora, con un compañero que está especializado en el tema de enfermedades, pues un aumento de la sarna y también la prevalencia de enfermedades como el parvovirus o el moquillo, que, bueno, pues tiene peligro. Y luego, aunque todavía queda probablemente mucho tiempo, no nos podemos olvidar que el lobo es un transmisor posible de zoonosis como la rabia o la hidatidosis. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesor Vicente González Eguren. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Pues ha tocado el profesor Eguren varios asuntos que ahora traigo a la mesa, pero antes dejaba con la palabra al director general, a Marcos, y ha hablado de ello el profesor Eguren. ¿Cómo se selecciona en Asturias, cómo se va a seleccionar al ejemplar que se quiere extraer? Bueno, eso lo refleja muy bien tanto el plan de gestión como el programa recientemente aprobado. Como comentaba también en mi intervención inicial, toda la región asturiana se divide en diferentes zonas de gestión y una zona sin gestión específica, en donde se analizan técnicamente, gracias al trabajo técnico que durante muchos años se vienen desarrollando desde la Consejería en colaboración con otras entidades e instituciones, para obtener, también comentado anteriormente, el número de manadas que están localizadas en las diferentes zonas. Insisto, aquí se hacen controles selectivos en cada zona en función del número de ejemplares que se estiman, que son estimaciones a través de los censos anuales, y en función del número de daños que se ocasionan en cada una de las zonas, en aquellos más reincidentes que en otros, pues se estipula el número de ejemplares a extraer en las diferentes zonas de gestión, alcanzando un cupo el que, sobre el que no se puede superar, para de alguna manera garantizar, en base también a toda la literatura que hay en estudios científicos y todas las cuestiones técnicas que hay en ese sentido, para garantizar la supervivencia de la especie y mantener ese nivel de estatus favorable de la especie en nuestra región. A la hora de seleccionar, lógicamente, pues a través de los diferentes medios que establece el propio programa, en donde, en un primer lugar, estas acciones de control se están llevando a cabo por la guardería del medio rural, pues se seleccionan esas zonas donde hay daños reincidentes y se actúa sobre esas manadas que, como se comentaba, en la mayor parte de los casos pues son
ejemplares errantes o solitarios que, como comentaba el profesor, bueno, pues están ocasionando daños en zonas que no es habitual la presencia del lobo, independientemente de que en zonas de gestión también se ocasionan muchos daños. Clara, esas medidas de protección de las que hablaba el profesor, ¿al ganadero le resultan efectivas? Lobos, pastores eléctricos, perros, pastores eléctricos. Las medidas preventivas son un complemento del control de la población. Yo no creo que sea la base fundamental para controlar el lobo, la medida preventiva. Lo primero, lo que dije en mi intervención inicial, es el control de la población. Esas medidas preventivas, que hablamos de cierres, de perros mastines y demás, son muy complicadas de llevar a cabo. En primer lugar, porque las ayudas para este tipo de medidas pues, no van todo lo rápidas que deberían ir. Y en segundo lugar, porque una ganadería extensiva en un puerto o en una zona de montaña es muy complicado hacer un cierre, ¿no? Entonces esas medidas en determinadas situaciones o condiciones son muy difíciles de implementar. Por lo tanto, es algo complementario, no algo esencial para prevenir el ataque del lobo. Sobre lo dicho por Eguren, ¿algún comentario por aquí? Bueno, yo a lo mejor una cosa previa, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Porque yo creo que es importante también. O sea, ¿por qué estamos hablando ahora mismo de la caza o del control de los lobos? Yo creo que es importante, ya no como investigador, sino como persona que ha trabajado con las administraciones en aspectos técnicos de construir, digamos, todo el armazón legal y que garantiza o que pretende garantizar la conservación de la naturaleza en España. Hemos llegado a esta situación a través de unas enmiendas a una ley de desperdicio alimentario. Esto es muy grave. Es grave porque desarma, digamos, es un precedente muy grave e importante. Desarma todo eso que hemos estado construyendo con las administraciones encargadas de conservación de la naturaleza, con los técnicos que han trabajado en eso. Catalogar, listar una especie o deslistarla tiene un proceso donde intervienen administraciones, donde interviene la comunidad científica, donde interviene la participación pública. Hemos llegado a una situación a través de una trampa legal, posiblemente legal, pero no me atrevo a decir no democrática, por una triquiñuela. Y yo creo que eso es grave, porque además sienta un precedente. Eso me parece, además, uno quizá de los motivos por los que me ha animado a venir aquí, ¿no? Porque yo creo que es un precedente desde el punto de vista de la conservación de la naturaleza muy, muy importante. Luego, el director general, Marcos, ha hablado del estado de conservación favorable en la región. El estado de conservación de la población se establece a nivel de la población, no lo establece una comunidad autónoma. Eso es un dictamen que hace la Comisión Europea, que hace la Unión Europea a nivel de población y a nivel de los distintos biotopos, digamos, que ocupa esa población. Entonces, España, la población ibérica, actualmente está en un estado de conservación desfavorable. Entonces, estar hablando de caza, de controles, cuando tenemos un problema de conservación de una especie importante para el funcionamiento del ecosistema, incluso como apuntaba el profesor de veterinaria, incluso para cuestiones relacionadas con la sanidad de la ganadería, es muy relevante. Pero desfavorable a pesar de ese evidente incremento de ejemplares que se ha constatado. No quiero entrar en la discusión sobre los números porque en el fondo la situación de ahora es esa. Está catalogada, está dictaminada como en una situación de conservación desfavorable. Y de hecho en España hemos perdido una población de lobos. En estas últimas décadas hemos perdido la población de lobos de Sierra Morena. Portugal la población de lobos en Portugal está protegida. Entonces yo creo, y de hecho yo creo que es una de las razones por que Castilla y León no se ha lanzado a la caza del lobo, porque está
esperando, yo creo, un poco cambiar esa situación de estado de conservación desfavorable que a día de hoy es el que está, el que es. Perdona que te interrumpa, Javi. Creo que es importante en este punto diferenciar qué entendemos como vulnerable o qué entendemos como que a una población le va bien o mal. Está claro que al lobo ibérico no se va a extinguir de hoy a mañana porque tenemos una población que tiene unos ejemplares, pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que la población de lobos ha tenido un descenso muy importante de su población en los años 50, 60, 70, que al final eso conllevó que se perdiese muchísima variabilidad genética. Con lo cual, en la actualidad tenemos una población que puede estar creciendo o puede estar estable. Da un poquito igual, cuando lo que es muy importante es que esa variabilidad genética que tiene es muy baja, con lo cual no está preparado para hacer frente a cambios ambientales o, por ejemplo, a nuevas enfermedades. Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de que algo es vulnerable o no es vulnerable, porque en el caso del lobo, como comentaba Javier, tiene esa situación desfavorable por el hecho de que tiene muy baja variabilidad genética, con lo cual extraer ejemplares, cazarlos, lo que conlleva al fin es que eliminemos lobos que ya de por sí tienen una baja variabilidad genética y que por tanto tienen que ser y son necesarios en la población para intentar que tenga un buen futuro. Por eso comentaba que no es que se vaya a extinguir de hoy a mañana, pero si queremos asegurar el futuro de la especie, como queremos asegurar el futuro al final de todas las especies con las que tenemos que coexistir, sí que es necesario que mantengamos un estado de conservación favorable y que, aunque no esté en un peligro inminente de desaparecer como puede ser el lince, hagamos por llevar a cabo una gestión o un manejo o centrarnos en ciencia de cara a que se conserve la especie a largo plazo, no solamente pensando en hoy o en mañana. Cuando a los ganaderos se les acusa de no querer escuchar a los científicos, ¿qué dicen? Claro, es que los ganaderos también tenemos nuestras propias estadísticas. Cada vez hay menos ganaderías, cierran más ganaderías. De hecho, en estos datos que dabais antes del descenso de daños en la cabaña ganadera de ovino y caprino, pues a lo mejor hay que pensar que ya no hay ovejas ni cabras, ¿no?, para poder atacar. Entonces, los datos científicos están ahí, es decir, cada vez hay más ataques, el equino tiene ataques constantes, el ovino y caprino también, y bueno, pues al parecer la ganadería también va a acabar siendo una especie en extinción. Sí, yo creo que tenemos que ser también cautos a la hora de hacer las comparativas, como decía Clara, tanto de daños como el número de manadas, porque es cierto que la situación, ahora mismo estamos en una situación desfavorable de la especie a nivel de España, a nivel de toda la zona, pero es cierto que tenemos que tener claro que el número de manadas ahora mismo se concentran en unas zonas específicas, es decir, es como si todas las manadas de Asturias se concentraran en el concejo de Noreña, por decir algo. A nivel de Asturias puede parecernos muchas o pocas, pero si están concentradas solo y en una exclusiva zona, pues, bueno, pues los daños que puedan estar ocasionando en esa zona pues pueden ser cuantiosos y de hecho los últimos datos de los que contamos con la entrada y salida del Lespre, tenemos más cabezas de ganado dañadas, tenemos más presupuesto destinado a paliar estos daños y tenemos que tener claro de que a la hora de hacer esas comparativas pues tienen que ser un poco en un margen o un marco de tiempo suficiente para que sean de alguna manera reales y se ajusten a lo que tenemos hoy en día. Es cierto que bueno, todas las comunidades que estamos en la misma zona biogeográfica se han mantenido muchas reuniones técnicas porque esto pasa por todo cuestiones técnicas, lógicamente, por los diferentes técnicos de las diferentes administraciones de Galicia, de Cantabria, de Castilla y León, en donde ponen en común los datos que se vienen obteniendo de cada una de las comunidades y el informe que se ha enviado tanto a nivel particular como uno global bueno, hecho y puesto en común en todas las comunidades que compartimos la zona. Bueno, pues para esta revisión del estatus poblacional del lobo en nuestra región y en España, pues se trasladó al Ministerio la situación que ha cambiado y así como en su día se decidió meterlo en el Lespre porque se encontraba en una situación desfavorable, en principio por ausencia de datos, y fue así, pues ahora sí hay datos ciertos y es igual en todas las comunidades en donde se han puesto en común esos datos y bueno, pues la evolución da que pensar de que la situación ha ido bueno, manteniéndose e incluso incrementando el número de manadas con el tiempo y da
bueno, pues, argumentos para pensar que la situación es favorable. Entonces, bueno, lo cierto es que la normativa ha cambiado y el marco de gestión pues, puede ser diferente. Ahora algo que no se podía hacer antes. La misma pregunta que le hacía Clara respecto a los ganaderos hago a los científicos. Cuando los científicos defienden con argumentos que no se deberían cazar lobos y se enfrentan verbalmente, quiero decir, al ganadero que delante le dice, ya, pero yo los daños los tengo aquí, ¿cómo convencerle de que la ciencia dice que no hay que hacerlo? Bueno, vamos a ver, una cosa es lo que dice la ciencia, ¿no? Que es, y otra cosa es cómo afrontar los problemas concretos y cómo gestionarlo, ¿no? Yo al principio daba la enhorabuena por la iniciativa porque podemos sentarnos a hablar, ¿no? Y todos estos encuentros, para empezar, son positivos. Yo pude trabajar en el Parque Nacional de Picos de Europa en la Comisión del Lobo y me senté con ganaderos, ¿no? Yo creo que es una cosa muy importante sentarse a hablar de los problemas concretos. Hablaba Clara de los problemas, de las dificultades de implementar las medidas preventivas. Vamos a verlas, vamos a poner recursos. ¿Cuándo han funcionado y cuándo no han funcionado? Vamos a contar. Se habla de los daños. Se hablan de las explotaciones que sufren daños. ¿Cuántas tenían medidas preventivas? ¿Cómo podemos ayudar a las que no los tenían? ¿Por qué otras explotaciones que están en esas mismas zonas no tienen daños? Yo creo que trabajar en esa línea es importante. Son difíciles. No es lo mismo la cabaña, el equino en el occidente, que el ovino y el caprino en Picos de Europa o que el vacuno en el centro de Asturias. Evidentemente, cada cosa tiene sus dificultades, pero hay que trabajar en ello. ¿Qué datos tiene la Administración sobre estas explotaciones que sufren daños? ¿Cuántas medidas preventivas tienen o han intentado al menos? ¿Cuántas? No están en estos informes, no existe esa información. Vanessa, ahora voy a preguntarte por tu tesis doctoral, que tiene mucho que ver con este aspecto en concreto del análisis de los daños, pero antes voy a saludar a otro protagonista de este debate, en este caso político asturiano, pero que trabaja en Madrid porque es el secretario de Estado de Medio Ambiente. Nos estamos refiriendo al enense Hugo Morán. Señor Morán, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué pasos va a dar el Ministerio, que estaba en contra de la salida del lobo del Lespre, para tratar de mantener la máxima conservación del lobo? Pues básicamente aplicar lo que la ley establece, lo que establece la directiva europea, que obliga a los Estados miembros a garantizar una situación de la especie favorable y para ello marcar las condiciones para que esa situación se mantenga en el tiempo. Ni la aprobación de la modificación que se establece a través de las enmiendas presentadas a la Ley de Desperdicio Alimentario, ni la previsible modificación de la directiva europea modifican esa situación, con lo cual la obligación, en primer término, del Ministerio, pero por extensión del conjunto de las administraciones, es garantizar que esta especie, como cualquier otra especie, mantiene una situación favorable. ¿Estudiar incluso recurrir a los tribunales la salida del lobo del Lespre o la autorización de su extracción? Lo razonable es que las administraciones sean capaces de establecer un mecanismo de respuesta en cumplimiento estricto de lo que la ley establece. Tener que ir a los tribunales porque una administración incumpla las previsiones que la ley establece debería de ser una medida absolutamente excepcional. En ese sentido, nosotros tenemos que, en principio, y en el ámbito en el que se regula la lealtad institucional y la leal cooperación, tenemos que dar por sobreentendido que las administraciones respetarán el marco legal establecido. Por eso hemos requerido a las comunidades autónomas que han puesto en marcha mecanismos de eliminación de ejemplares, información al respecto,
para contrastar si efectivamente se está actuando en el marco de la legislación o se está sobrepasando los límites que la propia legislación establece. En principio, no parece razonable que en el momento en el que nos encontramos ahora mismo, en el cual el estado de la especie, tenor de la información de la que se dispone, la información oficial, es un estado desfavorable, no se pueden establecer mecanismos letales de control de la especie aleatorios e indiscriminados en los términos en los que se están planteando. Pero necesitamos contrastar que efectivamente eso es lo que están haciendo las comunidades autónomas que han puesto en marcha esta iniciativa. Señor Morán, el Ministerio ha abierto una consulta pública a ciudadanos y a colectivos a través de Internet para conocer su opinión sobre la rebaja de la protección del lobo. ¿Qué piensan hacer con el resultado de esa encuesta o de esa consulta? Entiendo que no es vinculante. No, ese es un trámite obligado cada vez que hay una modificación legislativa que establece mecanismos de transposición. Hay que hacer un procedimiento de consulta tanto a las administraciones como un trámite de información pública para recabar con carácter previo los datos del conjunto de las administraciones y de la ciudadanía en general para establecer una memoria que debe de ser remitida a Bruselas. Es decir, lo que conformaría en este caso la opinión del país, España, en relación con esa modificación que se ha impulsado por parte de la Comisión Europea. Por último, insiste en conocer los censos de lobos actualizados. Da la sensación a veces de que el Ministerio maneja censos muy antiguos de lobos, no tienen datos actualizados. La elaboración de un censo es competencia de las comunidades autónomas y el Ministerio tiene una obligación en relación con el cumplimiento de lo que establece la Directiva Europea de reportar actualización de datos con carácter sexenal. Cada 6 años el Ministerio debe remitir a Bruselas, a la Comisión, un informe actualizado sobre el estado en el que se encuentra la especie. El último informe que se remitió fue en el año 2019, el que correspondía al sexenio anterior, y ahora corresponde actualizar el que va entre el 2019 y el 2025. Conviene aclarar que los datos que se remiten a Bruselas, lo digo porque en alguna ocasión se ha dicho que el Ministerio remitió a Bruselas datos que no se correspondían con la realidad. El Ministerio no modifica los datos que facilitan las comunidades autónomas, sencillamente los agrega, los incorpora en un sistema de agrupación de datos que es igual para los 27 países de la Unión Europea y una vez que los tiene agregados, el propio sistema establece cuál es la conclusión respecto al estado en el que se encuentra la especie. Eso es lo que se hizo en el 2019. La conclusión del análisis con el sistema que establece la Comisión Europea da como resultado que la especie se encuentra en un estado desfavorable y ahora en el 2025 acabamos de concluir el trámite de recopilación de la información de la actualización de censos que han hecho las comunidades autónomas, que por cierto tiene que ser homogéneo, con lo cual en primer término el paso que tuvimos que dar fue el de poner de acuerdo al conjunto de las comunidades autónomas para que se siguiese una metodología igual en todas y cada una de ellas para que al final los datos pudiesen ser datos agregados. Eso es lo que se ha hecho. En estos momentos se está incorporando al sistema europeo toda esa agregación de datos y el propio sistema determinará si respecto al estado de la especie en el 2019 se ha producido alguna variación en estos 6 años, de tal manera que la situación de la especie pueda haber mejorado, pueda haber empeorado o se mantenga en la misma situación en la que estaba entonces. José Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, gracias por estar esta noche en La Otra Arista. Muy buenas noches. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, pues, en fin, parece que en este caso el Ministerio está del lado de la postura más conservacionista, dejar las cosas como estaban. De la postura de la legalidad, diría yo, pero bueno. Este asunto acabará en los tribunales, porque de hecho hay varios colectivos que ya han anunciado recurrir a los tribunales. No sé si en el caso de Asturias, en el de Cantabria sí. Sí, aquí también. Ya van varios colectivos que presentan demandas judiciales contra la aprobación del programa de control. Estamos trabajando en dar respuesta a los mismos, a las peticiones del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.
Todos ellos piden medidas cautelares. De momento, bueno, pues el que se falló en cuanto a las medidas cautelares ha sido satisfactorio para la Administración. Esperemos que con el mismo trabajo que estamos desempeñando en las otras demandas se pueda alcanzar la misma situación final y bueno, pues en esa línea seguimos trabajando o siguen trabajando desde el servicio por garantizar el poder seguir aplicando el programa de control que tenemos recientemente aprobado, que insisto, goza de toda la información posible. Esto es fruto del trabajo desempeñado durante muchos años en esos censos anuales que se desarrollan desde 1986 y que de alguna manera conforman después esos datos que se agregan en el Ministerio junto con todas las comunidades y que de alguna manera lo que se establece en ese programa de control de llegar a alcanzar ese cupo, pues está dentro del porcentaje de capturas que de alguna manera garantiza el poder seguir manteniendo un estado de situación favorable de conservación de la especie. Clara, ¿algún comentario sobre lo dicho por Hugo Morán? Bueno, yo creo que los agrarios están muy enfadados con Hugo Morán porque es más de lo mismo. Este señor, bueno, pues evidentemente cambió el criterio desde que llegó a Madrid. Él era alcalde, como todos recordamos, aquí en Asturias y bueno, pues aquí sí que defendía en su momento a los ganaderos. Pero bueno, nosotros nuestra organización se personó, ahora que hablamos de cuestiones legales, se personó ante la Audiencia Nacional frente a la Orden Lespre. Seguimos personados y bueno, presentamos la demanda. El procedimiento sigue en curso porque pese a que a pesar de que luego a pesar de todo esto, el procedimiento va despacio. Efectivamente, entonces nosotros no vamos a dejar esa personación, por si acaso. También nos personaremos en todos los procedimientos que haya en relación a la impugnación del plan de gestión del lobo. Y sí que quería hacer una apreciación. Se habló aquí en esta mesa de un triquiñuela a la hora de aprobar o de sacar al lobo del Lespre a través del decreto de desperdicio alimentario. Pero realmente la votación que llevó a estar el lobo en el Lespre pasó por comunidades autónomas donde no existía ningún ataque de lobo, ni vamos, por ejemplo, Ceuta, Melilla y demás. Entonces, tampoco es, bajo mi punto de vista, pues muy legal el hecho de que se haya aprobado de esa manera la Orden Lespre. Es uno de los motivos que nos llevó a hacer esa impugnación de la Orden Lespre. Javier, ¿algún comentario? Sí, bueno, el procedimiento de incorporar a la especie al listado, además de marcado la votación de las comunidades, la participación de las comunidades autónomas, tengan o no tengan lobo, lo mismo que Asturias vota en relación con otras especies que no tiene y demás, pero tiene más garantías, tiene una serie de garantías y tiene una serie de elementos de participación pública, de participación de la comunidad científica, que aquí se han limitado. Vais a hablar de ganadería. Yo creo que Vanessa sabe mucho del tema. Voy a dedicar unos minutos a Vanessa porque Vanessa es autora de una tesis doctoral presentada hace unas semanas, unos meses, a finales del pasado año en la Universidad de Oviedo, con el título Grandes carnívoros y humanos, comprender los patrones de depredación de ganado para paliar los conflictos en conservación. Punto de partida, ¿has analizado todos los daños pagados por el Principado a ganaderos en los últimos años? En los últimos 5 años. Yo la base de datos... Por daños de ataques de lobo o de otros animales salvajes. Sí, la base de datos que yo he manejado han sido bases de datos oficiales que recoge la Administración, que son bases de datos muy extensas y que nos pueden servir muy bien para entender qué está sucediendo, que yo creo que al final es el objetivo último que tenemos. Sí que es cierto que en esta mesa se está hablando todo el rato del control del lobo, y creo que a veces perdemos un poco el foco de cuál es el problema, ¿no? Está claro que en Asturias llevamos controlando el lobo desde hace mucho tiempo, excepto ese periodo en el cual el lobo entró en el Lespre, sí que hemos llevado a cabo un control de la población. Y se está viendo que no está funcionando. De hecho, traía aquí un par de datos, pero bueno, casi no hacen falta ni los datos. 2009, 32 grupos familiares. 2023, 45 grupos familiares. Son datos de la Administración. Se ve que, bueno, que parece... aunque al final esto todo tiene su aquel, ¿no? Porque al final sí que es cierto que en estos informes lo que vemos que falta desde el punto de vista científico es una metodología clara
y que esté expresada bien para poder hacer las comparaciones, pero bueno, tenemos estos dos valores de grupos y luego, sin embargo, tenemos en el 2009 3.600 expedientes de daños y en el 2023 3.200. O sea, estamos viendo que a pesar de controlar el lobo, seguimos teniendo con ese problema de los daños a la ganadería. Con lo cual sí que es cierto que mi tesis ahí cambia un poco el foco y creo que no tenemos que centrarnos tanto en controlar o no controlar el lobo. Si hay muchos grupos o menos grupos, creo que tenemos que poner el foco, como comentaba Javier, en qué ganaderías son las más afectadas, qué está sucediendo y qué podemos mejorar, ¿no? ¿Qué información te da esos datos? ¿Qué información te da una compensación de daños? ¿El lugar donde se produce el ataque, el tipo de animal atacado? Sí, los datos que manejaba era especie ganadera afectada, si era ovino, caprino, si eran vacas, caballos. También tenía el importe económico que se aportaba, que eso sí que es cierto que a lo largo de mi tesis me sirvió para intentar identificar la edad del animal. Y lo que vimos, por ejemplo, es que el 50%, más del 50% de esas reclamaciones, tanto a caballos como a vacas, correspondían a animales menores de 6 meses. Con lo cual eso nos da un toque de atención, nos dice, oye... Habría que proteger más a los animales más pequeños. Sí, ahora tenemos que sentarnos y ver cómo protegemos ese tipo de ganado, porque obviamente si estamos hoy aquí es porque no es sencillo solucionar el problema. Además nos aportó otros resultados y lo que pudimos ver fue que podíamos predecir los ataques del lobo tanto a nivel de espacio, podíamos situarlo en el espacio y ver qué zonas... Donde se producen más ataques, ¿no? Exacto, qué zonas tenían un mayor riesgo y qué zonas tenían un menor riesgo. También lo que pudimos ver es que, y esto solamente se realizó en explotaciones de vacuno, porque eran las que tenían los datos de mayor calidad, lo que pudimos ver es que había un porcentaje de explotaciones que tenían de manera recurrente a lo largo de los años ataques. Y sí es cierto que veíamos que tenían unas características específicas. Por ejemplo, aquellas explotaciones con un mayor tamaño de rebaño tenían un mayor riesgo de presentar reclamaciones a la Administración y también vimos que aquellas explotaciones que movían sus animales a los pastos comunales, que son zonas donde el ganado está completamente en libertad, tenían un mayor riesgo de presentar estas reclamaciones y un mayor número de ataques. Con lo cual, a pesar de los sesgos, ¿no?, que puede tener esta base de datos, porque al final es una base de datos que se recoge no con un carácter científico, sino simplemente con un objetivo de compensar económicamente ese daño, con lo cual tiene ciertas pegas. De hecho, esas pegas las vimos cuando comparábamos los kilogramos de carne que se obtenían de esas reclamaciones con las estimas de lo que la población de lobos comería, por decirlo de una manera sencilla. De hecho, hicimos varios escenarios y había un escenario completamente irreal, donde la población del lobo sería grandísima, se reproducirían todos los grupos, que eso es ecológicamente imposible. Pero aún así hicimos ese máximo para ver si cuadraban o no cuadraban los datos. Y lo que nos encontramos es que no cuadraban para nada. De hecho, esos animales de las reclamaciones normalmente triplicaban la cantidad que necesitaría el carnívoro para sobrevivir. Es decir, se pagaba por más carne atacada de la que necesitarían los lobos para sobrevivir. Lo que encontrábamos es que no encajaban esas dos cifras, y puede ser por dos motivos, que al final no son excluyentes uno del otro. Uno de los motivos puede ser porque no todo lo que se reclame sea ataque del lobo, que es una medida completamente aceptable. Como administración y como territorio puedes decir, vale, porque de acuerdo. En Asturias no solo se compensa el ataque del lobo, sino que también se compensa el ataque de otros animales al ganado. Sí, pero bueno, en este caso los datos que analizábamos eran datos clasificados como ataque del lobo. Entonces puede ser que tengamos algún error. No pasa nada si al final nosotros pues eso lo comunicamos al público en general, ¿no? Decir, oye, hemos decidido compensar todo lo que a priori puede ser del lobo, pero claro, lo tenemos que comunicar, porque si no, al fin, lo que generas es un mayor conflicto social, ¿no? Una mayor percepción de que todo lo que está reclamando es del lobo. Eso por una parte. Luego, lo que también puede estar pasando, y no es excluyente, una cosa de la otra, es que el lobo esté consumiendo muy poco de cada animal atacado. Y eso en parte podría explicar por qué vemos ese desajuste, ¿no? Porque vemos unos kilogramos de carne que no son lo que necesitaría el carnívoro. Con lo cual sí que analizar los datos, como hice en mi tesis, de manera objetiva, nos permitía, por un lado, entender qué estaba sucediendo, enfocar bien qué problemas teníamos que atajar, y también nos permitía identificar, como digo, esas explotaciones que eran vulnerables, esos territorios. Y yo desde aquí creo que podemos, lo que comentaba antes, sentarnos a hablar, y soy positiva, creo que hay manera de solucionar este problema. Y de verdad creo que sobre todo centrándolo en medidas de prevención, porque se ha visto además que funcionan en Asturias y en otras zonas.
Es curioso la cantidad de información que se saca de documentos administrativos, ¿no? ¿Le puedo preguntar? Sí, por supuesto. Vanessa, y sobre cómo se manejan las cabañas ganaderas que pudiste, qué tipo de medidas, si tenían medidas preventivas o no tenían, ese tipo de información, el acceso a esa información, ¿cómo es, si es que es? En este caso no teníamos acceso a información de manejo porque yo no soy consciente de que se recoja. Al final, recoger información del número de perros que tiene una explotación o de cada cuánto, por ejemplo, el ganadero va a visitarla, algún tipo de manejo, sí que sería muy útil, pero esa información no está recogida, digamos, de manera oficial. En esos expedientes. También, por ejemplo, tenemos otro problema que yo creo que merece la pena, ¿no?, traerlo sobre la mesa, y es que muchas veces no somos conscientes de dónde está pastando el ganado. Puede ser consciente el ganadero, pero al final no hay una base de datos oficial o no hay nada de lo que tú puedas tirar y decir, oye, sé que el ganado está pastando en esta zona específica, sé que esta explotación tiene ataques, vamos a mirar por qué. Entonces, en mi caso, los análisis eran generales y aún así, siendo generales, se obtenían muchos resultados que creo que pueden ser muy útiles. De hecho, una de las cosas que sí que quería traer, si me das tiempo, a colación a la mesa. Luego hablamos de ella, ¿te parece, Genial. Vanessa? Porque está Yolanda de nuevo esperando y precisamente para darnos algunas cifras sobre esto de lo que estaba hablando Vanessa, sobre los daños pagados en Asturias en los últimos años para compensar los ataques al ganado. Yolanda. Bueno, en Asturias en 2024 se confirmaron daños en 3.245 cabezas de ganado bovino, caprino, equino y ovino. Lo vamos a ver ahora en un gráfico. El coste de las indemnizaciones incrementó un 96% respecto a 2021 y superaron el 1,5 millón de euros. Esto fue debido a que al entrar el lobo en el Lespre se aumentó la cuantía de los pagos. Si miramos 10 años atrás, en 2014, año en el que se contabilizaban 39 manadas en Asturias, los daños ocasionados por el lobo afectaron a 4.556 cabezas de ganado que se reparten como vemos. En este caso, caballos y ovejas son los más afectados. Sin embargo, en la actualidad, con 45 manadas y por lo tanto más lobos, los daños, aunque numerosos, son inferiores. Aquí lo vemos también que el ganado equino, aunque menos, sigue siendo el que más ataques sufre y el segundo puesto lo ocupa el ganado ovino. Una evolución en los daños que seguramente también es un reflejo de los cambios en los censos de la cabaña ganadera en Asturias. Vamos a conocer ahora una estrategia que desarrolla en los Picos de Europa la Fundación Quebrantahuesos con el objetivo de conseguir que la ganadería extensiva siga siendo atractiva. Es la marca de garantía Ganadería Pro Biodiversidad, un proyecto que nos explica en estos momentos el director de la Fundación Quebrantahuesos, Gerardo Báguena. Buenas noches. Quería preguntarle, hola, buenas noches. Sí, quería preguntarle en primer lugar qué beneficios da al ganadero y de qué tipo de ganaderías estamos hablando. Estamos hablando de ganaderías de extensivo, de ovejas, de la cordillera cantábrica, tanto de Asturias como de Cantabria, que están en convivencia directa con los lobos. Lo primero que hicimos fue un simple estudio de mercado en el que se confirmaba que la situación económica del sector era del todo inviable. Es decir, plantear que un cordero se vendía a 35 euros mientras estaba exigiendo una serie de actuaciones preventivas extraordinarias, era incongruente. Entonces, tratamos de dar una solución económica a un problema ecológico. Si la ganadería era rentable y generaba activos, quizás se podía plantear una mejor defensa, una mejor actuación y el confort del sector mejoraba. Así se hizo y ahora mismo tenemos a 26 explotaciones de la cordillera cantábrica, insisto, tanto de Asturias como de Cantabria, y nuestra marca suma más de 5.000 ovejas en producción dentro de la cordillera, en convivencia directa con el lobo. ¿En qué consiste esto? Pues consiste que un cordero criado en una granja en Valladolid no puede ser vendido igual que un cordero criado en convivencia con osos y lobos en los Picos de Europa. Hemos tratado de generar una vía de mercado solvente para los ganaderos que están trabajando en extensivo, que les repercutan unos beneficios manifiestamente notables respecto a lo que antes hacían, hasta casi triplicarlos. De hecho, tenemos lista de espera de ganaderos que quieren entrar, que tienen que cumplir unos requisitos para poder optar a estas ayudas. Precisamente era la siguiente pregunta. Habla de 26, me parece que ha dicho ganaderos que están bajo la marca. Están todos, ¿cuánto más puede crecer? ¿Qué cálculos tienen?
La primera obligación que tenemos es conocer muy bien la realidad. Yo creo que tenemos que considerar que ganaderos de extensivo en la Comunidad Cantábrica, posiblemente nuestra marca tenga el 75%. Es que no hay más. El resto es explotaciones donde tienen atomizadas ovejas dispersas en ámbitos rurales, pero producciones activas con ganaderos que se dedican a ello, posiblemente el 75% las tenemos nosotros. La marca aporta dos cosas importantes. La primera, tienen toda la producción vendida el día 1 de enero, es decir, un ganadero, un pastor que opere con ovejas en los picos de Europa no se tiene que preocupar de por cuánto voy a vender, quién me lo va a comprar, lo venderé o no lo venderé. No, si cumplo lo que se me exige para demostrar que mi producción mantiene biodiversidad, la marca me vende 100% de la marca, de la producción, perdón. Me lo está comprando casi al triple de precio. Hay que recordar que la lonja de Valladolid está vendiendo los corderos a 5 euros, 4,50 el kilo. Eso es, para un cordero de extensivo, eso es inaceptable. Y si además, insisto, les pedimos a los ganaderos más, yo comprendo que quizá nos estamos pasando. Es decir, mucho más no se puede pedir. ¿Han conseguido con el programa que se frene el abandono del pastoreo? ¿Es un reclamo para que se incorporen nuevos ganaderos? Bueno, los datos que tenemos, y esto está dicho por un sindicato, correcto, sí, es que la única marca de garantía que hay en España que ha demostrado que tiene un incremento de número de animales de recría en puertos de picos con un mayor número de altas de ganaderos que lo habían dejado en cuanto a ovejas, estaban con vacas y se han vuelto a pasar a ovejas, es nuestra marca. Insisto que la garantía, yo creo que hay que pasar de un discurso, se habla mucho del lobo, de las circunstancias, pero hay que buscar soluciones demostrativas. Hay que demostrar que convivir con la biodiversidad y convivir con lobo de verdad genera activos económicos, si no estamos pidiéndole a un sector rural lo que ninguno aguantaríamos en nuestra propia vida. O sea, ninguno de nuestro trabajo soportaríamos la presión en la que están expuestos las explotaciones de alta montaña. Y en este aspecto me gustaría matizar solo una cosa. Yo no quiero idealizar al sector, lo conozco bien, llevo 25 años trabajando con ellos. Sé que hay ganaderos que hacen todo lo posible, lo sé. Y también sé que hay otros que no. De tal manera que cuando se generaliza, estamos cometiendo quizá una injusticia con unos y con otros. Pero yo creo que una solución económica a un conflicto ecológico es una buena vía de trabajo. Bueno, Gerardo, le agradecemos muchísimo sus reflexiones y su visión desde el punto de vista de la experiencia. Muchas gracias por atendernos. Un placer, gracias. Pues queríamos traer este proyecto, este programa aquí a La Otra Arista porque, bueno, de alguna manera no impide que haya ataques de lobos al ganado, pero al menos pretende valorar el trabajo del ganadero que se la sigue jugando cada día, en este caso en extensivo, ¿no? En la zona de picos de Europa. Exacto, estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar, porque en cierta manera siempre se pone el foco al final en el ganadero, si hace las cosas bien, si hace las cosas mal, cómo hace el manejo. Aquí parece que es el responsable de todo, el ganadero, cuando al final es el que tiene el problema encima de la mesa, es el que tiene pues el problema moral o el dilema moral de ver a su ganado muerto, de tener que soportar ataques constantemente. Y la verdad que esto es algo que a mí todos los días nos comentan los ganaderos y que me da muchísima pena, ¿no? Ver fotos de ataques, de restos de animales y bueno, pues la verdad que es cierto que hay que poner alguna solución encima de la mesa, pero insisto, no todo son medidas preventivas. Los daños tampoco, yo creo sinceramente que se contabilicen todos los que existen, porque es bastante difícil a veces probar la existencia de un ataque de lobo, porque los restos que deja ese ataque no permiten determinar el origen, así que pueden quedar muchos daños en el tintero. Y también hay ganaderos que a veces, ante la dificultad de probar esos ataques, tampoco hace la reclamación al Principado. Entonces, ese tema que comentaba Vanessa de los expedientes de daños es muy importante, tirar de él, bajo mi punto de vista, pero también es importante ver de qué manera podemos demostrar el ataque de lobo a nuestro ganado, porque en algunos casos no se puede hacer,
y el coste para el ganadero pues le lleva a no reclamarlo. Marcos, seguro que Vanessa está encantada de daros la tesis doctoral a la consejería y a partir de ahí analizar. Sí, lo cierto es que, sobre todo, insisto una vez más, lo importante de la información y disponer del mayor número de datos posibles. En ese sentido, nosotros hemos, a ver, nadie quiere lógicamente que se produzca un daño, pero bueno, ya que se produce, si las medidas preventivas no son efectivas, pues como se comentó ya en alguna ocasión, de que sí son efectivas, pero no al 100% en toda la región, porque cambia también la manera de manejar el ganado y bueno, son diferentes las zonas en nuestra región. En ese sentido, nosotros sí hemos ya sacado 2 líneas de medidas, de convocatorias para aplicar medidas preventivas, tanto en el año 2022 y en el 2024, y bueno, son medidas preventivas que se subvencionan al 100% y que, bueno, los que son beneficiarios, en la mayor parte de los casos, lógicamente, acaban siendo efectivas y bueno, minoran el número de daños que se producen en su cabaña ganadera. Pero es cierto que también hemos avanzado en el baremo de daños. Yo llevo desde septiembre del 2023, hemos hecho 2 actualizaciones en el que hemos equiparado el daño producido por el lobo al oso, con ese 20% que estaba bonificado para el caso de oso, pues en el caso del lobo también desde enero del 24 ya está equiparado esa valoración. Y ahora hemos recientemente también aprobado un nuevo baremo en donde pretendemos sobre todo agilidad a la hora de tramitar los daños que se producen, porque es algo que también comentamos y que sin duda alguna pues a la hora de tramitar ese expediente, pues cuanto más ágil sea, ya no solamente para el que lo sufre, el ganadero que lo sufre y tiene que dar cuenta de la administración, sino también la comunicación que podamos tener nosotros con el propio ganadero y también los guardas, que son al fin y al cabo los que hacen esas valoraciones. Y entonces estamos trabajando en la implementación de una aplicación, aparte de que hemos actualizado también los diferentes valores de las diferentes especies que se bareman en ese baremo, se tienen en cuenta en ese baremo, equiparando también una reclamación también que era ya muy antigua de contemplar claramente lo que es el valor emergente del daño con bueno, pues ese lucro cesante que se obtiene, que puede incrementar ese valor hasta el 30%, y después también hay una serie de bonificaciones que se aplican, en donde también hay una bonificación exclusiva para aquellas que tienen implementadas medidas preventivas. Entonces, bueno, también vamos a poder relacionar de una manera más fácil con la implementación de este nuevo baremo esos daños que se producen, si tenían medidas preventivas, si no los tenían, bueno, aparte de otra serie de bonificaciones que también incrementan esa valoración y que al fin y al cabo es lo que perseguimos, buscar una valoración justa una vez que se produce el daño, que está claro que nadie quiere que se produzca. Bueno, estamos llegando al final, pero antes, Vanessa, te dejé con la palabra en la boca. Muchas gracias. Nada, simplemente comentar un par de cosas respecto a lo que decía Clara. Sí que es cierto que tenemos que buscarle ese lado positivo que decía ella, esos beneficios económicos que veíamos antes en pantalla, y sí que quería traeros a la mesa un par de ejemplos muy rápidos. En Brasil, por ejemplo, los ganaderos que conviven allí con el jaguar, además de tener ataques y de no poder ser compensados económicamente, como ocurre aquí en Asturias, con lo cual ellos no reciben ningún tipo de pago, sí que han conseguido cambiar esa visión de coexistencia. Y, por ejemplo, muchos de ellos llevan turistas a ver jaguares en sus propias propiedades y sacan un beneficio económico, con lo cual creo que es muy importante intentar cambiar un poco el chip o la concepción de la especie y, como decía Clara, intentarle sacar ese valor positivo que se pueda. Por último, simplemente comentar brevemente que tenemos que ser conscientes de dónde estamos, ¿no? Yo creo que hay que llamar a cada cosa por su nombre. Salía antes en la pantalla esas zonas, ese plan de gestión del lobo y esas zonas diferentes de manejo, y sí que es cierto que el plan de control del lobo nos manda a extraer o genera una extracción de ejemplares en cada una de esas zonas, que, como comentaba antes, va a desestructurar los grupos, pero tenemos que ser muy conscientes de que en el caso de vacuno estamos llevando todos los años a los pastos comunales más de 60.000 cabezas de ganado que están en completa libertad. Con lo cual, esto ya es opinión personal, creo que poco problema tenemos con el que podríamos tener. Y en esto sí que me quiero apoyar un poco más en la ciencia, y seguro que Javier puede también dar alguna pincelada aquí, y es que la dieta que estamos barajando siempre del lobo y los datos oficiales de dieta del lobo nos indica que no está consumiendo ganado, que está consumiendo principalmente presas silvestres, con lo cual en este aspecto sí que quiero ser positiva y sí que creo que un manejo adecuado del ganado sí que puede solucionar el problema o reducirlo al mínimo.
Lo que pasa es que entiendo que pedirle a un ganadero asturiano que no saque su ganado a los pastos, entiendo que es complicado, en el caso de Asturias. Es muy difícil. Es una práctica ancestral, la ganadería extensiva. Entonces, la ganadería extensiva es eso, llevar en verano tus vacas al monte, al pasto y demás. El manejo es ese. ¿Cómo manejas una ganadería extensiva si no es llevándolas a los pastos? Bueno, tendríamos que sentarnos a ver cómo estamos realizando el manejo ganadero y qué gestión le estamos dando. Sí que es cierto que es difícil pedirles eso, pero en cambio, y seguramente que Marcos lo podrá comentar, estamos controlando el lobo en toda Asturias y de hecho en esa zona de gestión que veíamos en la parte de Gijón, Avilés, Oviedo, todos los planes de gestión que se han hecho citan textualmente que se evita la situación, o sea, se evita el establecimiento del lobo allí. Con lo cual estamos llevando ganado a la parte de la cordillera, pero sin embargo estamos prohibiendo que el lobo se instaure en la parte norte. Entonces, desde el punto de vista científico, sí que es cierto que tenemos que llamar a las cosas por su nombre y tenemos que ser conscientes de en qué nos movemos, en qué situación estamos. Y yo creo que hay ejemplos como mi tesis o otros ejemplos a lo largo del mundo sí que nos pueden dar herramientas muy útiles de gestión que, como digo, favorezcan esa coexistencia entre ganadero y carnívoro. Javier, tenemos que terminar. Hace un rato que no intervienes. No, nada, me estaba encantado escuchando a Vanessa y contar estas cosas que ha hecho, ¿no? Es un buen relevo investigador. Animo a los sindicatos ganaderos, animo a la administración a que hablen, a que incorporen a estos investigadores e investigadoras a esos equipos de trabajo. Yo creo que es fundamental. La ciencia en este tema es fundamental. Y los tribunales resolverán cuestiones, digamos, arbitrarán cuestiones legales, pero yo creo que en el hablar, en el sentarse, en el compartir, en el entrar en las cosas concretas, como decía Clara, está la solución al problema. Hay que hablar sobre esto, ¿no? Y no solo aquí, sino fuera de aquí, ¿no? Os animo a la administración, animo a los sindicatos a que hagáis uso y abuso de los investigadores, y más pensando en estas jóvenes investigadoras que se incorporan ahora a la ciencia, que tienen muchísimo que aportar. Bueno, nosotros aportamos nuestra gota de arena aquí en la TPA, que es este programa, para conocer diferentes opiniones sobre un mismo asunto, en este caso sobre el lobo. Gracias a los cuatro por habernos acompañado, ha sido un placer. Gracias. Igualmente. Y gracias también, como siempre, como cada miércoles por la noche, a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Hasta el miércoles que viene.